Sofía Martínez tenía apenas 5 años cuando pronunció por primera vez palabras que ninguna niña de su edad debería conocer. Vivía con sus padres en un pequeño pueblo cerca de Córdoba, Argentina, donde su padre trabajaba como carpintero y su madre como maestra de primaria en la escuela local. La familia Martínez era profundamente católica. Asistían a misa todos los domingos en la parroquia de San Francisco, y jamás imaginaron que su hija menor se convertiría en el centro de un misterio que desafiaría todo lo que creían saber sobre la fe y la muerte. Todo comenzó una tarde de marzo, cuando Sofía jugaba en el patio trasero de la casa mientras su madre preparaba la cena. De repente, la niña comenzó a llorar desconsoladamente, gritando en un idioma que sus padres no reconocían al principio. «¡No! ¡No quiero verlo! ¡Están poniendo los clavos al revés!», sollozaba una y otra vez. Cuando su madre, Claudia, corrió hacia ella, Sofía estaba paralizada frente a la pared de adobe, con los ojos muy abiertos, como si contemplara algo invisible para todos los demás. Sus pequeñas manos temblaban y señalaba hacia arriba, trazando en el aire la forma de una cruz invertida. La reacción inmediata de Claudia fue de pánico. Tomó a Sofía en brazos y la llevó adentro, pensando que quizás había visto algo aterrador, tal vez un animal o una sombra extraña. Pero cuando le preguntó qué había visto, la respuesta de la niña fue aún más desconcertante. «Vi a Pedro morir. Lo clavaron con la cabeza hacia abajo porque él lo pidió. Yo estaba allí, mamá. Yo lo vi todo». Las palabras salieron con una claridad y una gravedad que no correspondían a una criatura de 5 años. Cuando Roberto, el padre de Sofía, llegó a casa esa noche, Claudia le contó lo sucedido con voz temblorosa. Roberto, un hombre pragmático acostumbrado a trabajar con sus manos y resolver problemas concretos, intentó racionalizar la situación. «Seguramente vio algo en la televisión o en algún libro de la escuela dominical», sugirió. Pero Claudia negó rotundamente. Sofía no había estado expuesta a ninguna representación gráfica de martirios cristianos. La pequeña apenas sabía leer y no prestaba atención durante las misas más allá de los cantos. Durante las siguientes semanas, las visiones se intensificaron. Sofía despertaba en medio de la noche gritando en lo que posteriormente un sacerdote identificaría como arameo mezclado con latín vulgar, lenguas que obviamente no había aprendido en su corta vida. Describía escenas con un detalle espeluznante: el olor a sangre y sudor en una prisión romana, el sonido de las cadenas arrastrándose por el suelo de piedra, el rostro barbudo de un hombre anciano que lloraba mientras le explicaba a los guardias que debía ser crucificado al revés porque no merecía morir como su maestro. El primer sinal verdaderamente imposible ocurrió cuando el padre Antonio, párroco de San Francisco, visitó a la familia a pedido de Claudia. El sacerdote, un hombre de 60 años con décadas de experiencia pastoral, llegó con la intención de realizar una simple bendición y tranquilizar a los padres preocupados. Pero cuando se sentó frente a Sofía en la sala de estar, la niña lo miró con unos ojos que parecían contener siglos de tristeza y le dijo en perfecto italiano: «Padre, ¿usted cree que Pedro fue cobarde por huir de Roma?». El sacerdote quedó paralizado. Nadie en esa familia hablaba italiano, y mucho menos una niña de 5 años que jamás había salido de Córdoba. Pero lo que siguió fue aún más inquietante. Sofía comenzó a dibujar. Con crayones y lápices de colores trazaba mapas detallados de calles romanas del siglo I, identificando lugares con nombres en latín que correspondían a barrios de la Roma antigua, según confirmó posteriormente un historiador de la Universidad de Buenos Aires. Dibujaba también rostros: hombres con túnicas y barbas, mujeres con velos, soldados con armaduras que coincidían con el equipamiento de la guardia pretoriana del período neroniano. Y siempre, una y otra vez, la misma escena central: una cruz invertida clavada en tierra, con un anciano crucificado cabeza abajo, y en primer plano, una niña pequeña observando con lágrimas en los ojos. La familia Martínez intentó mantener la situación en privado, pero en un pueblo pequeño, los secretos nunca duran mucho. Primero fueron los vecinos quienes notaron el comportamiento extraño de Sofía. Luego, cuando el padre Antonio consultó discretamente con el obispo de Córdoba sobre el caso, la noticia comenzó a circular entre los círculos religiosos de la región. Nadie sabía exactamente qué pensar. ¿Era una posesión demoníaca? ¿Un don profético? ¿O algo completamente diferente que desafiaba las categorías tradicionales de la teología católica? La reacción de la familia fue contradictoria. Roberto oscilaba entre el escepticismo y el terror. Una parte de él quería creer que todo era una fantasía elaborada de su hija, quizás un trastorno psicológico que podría tratarse con terapia, pero otra parte,
La parte que había sido educada en la fe católica desde niño no podía ignorar la imposibilidad de que Sofía supiera lo que sabía. Claudia, por su parte, pasaba las noches en vela rezando el rosario, pidiendo protección para su hija y comprensión para entender lo que estaba sucediendo. Su fe le decía que Dios no permitiría que nada malo le pasara a Sofía, pero su corazón de madre temía que su pequeña estuviera siendo arrastrada hacia algo que no podía controlar. En los días siguientes, Sofía reveló más detalles que parecían salidos de un manuscrito histórico perdido. Habló de un prefecto llamado Agripa que ordenó la crucifixión, de un camino llamado Vía Apia, donde solían ejecutar a los cristianos, de los nombres de otros prisioneros que estaban en la celda con Pedro antes de su muerte. Mencionó que había estado allí el día en que soldados llegaron a arrestar al anciano, que había visto cómo los miembros de la comunidad cristiana lloraban e imploraban a Pedro que huyera de Roma. Describió una conversación que Pedro tuvo con otros hombres sobre regresar o escapar y cómo finalmente decidió quedarse para enfrentar su destino. Pero lo más perturbador de todo era la forma en que Sofía hablaba de sí misma en esas visiones. No decía, vi a una niña allí, o había una niña presente. Decía, yo estaba allí. Yo le supliqué que no se fuera. Yo tomé su mano antes de que lo llevaran. Como si de alguna manera imposible, incomprensible, la pequeña Sofía de 5 años hubiera estado presente en Roma hace casi 2000 años, presenciando el martirio de San Pedro Apóstol. Los Martínez no sabían qué hacer. Consultaron con médicos que descartaron epilepsia o cualquier trastorno neurológico. Los psicólogos infantiles quedaban perplejos ante el nivel de detalle y coherencia de las narraciones de Sofía, y los sacerdotes, aunque cautelosos, no podían negar que algo extraordinario estaba ocurriendo. El padre Antonio tomó notas meticulosas de todo lo que la niña decía, consciente de que quizás estaba siendo testigo de algo que la Iglesia no había visto en siglos. Un caso auténtico de memoria de una vida anterior. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era la más obvia y la más aterradora. Si Sofía realmente había estado allí, si verdaderamente había presenciado la crucifixión de Pedro, ¿quién había sido ella en aquella vida anterior? ¿Y por qué, después de 2000 años, esas memorias regresaban ahora con tal fuerza que una niña de 5 años en la Argentina del siglo XXI revivía cada noche la agonía de haber visto morir a uno de los apóstoles más importantes de Cristo? A medida que pasaban los meses, las revelaciones de Sofía se volvían cada vez más específicas y verificables. Lo que había comenzado como un caso inquietante para una familia católica de Córdoba estaba transformándose en algo que atraía la atención de expertos en historia antigua, teólogos y estudiosos del cristianismo primitivo. El padre Antonio, quien se había convertido en el principal intermediario entre la familia y las autoridades eclesiásticas, comenzó a documentar sistemáticamente cada afirmación de la niña, consciente de que el mundo necesitaría pruebas concretas si alguna vez este caso salía a la luz pública. Una mañana de junio, cuando Sofía tenía ya 6 años, hizo una declaración que dejaría a todos sin palabras. Estaba desayunando con sus padres cuando de repente se quedó inmóvil, con la mirada perdida, y comenzó a recitar nombres en voz baja. Marcela, Dorcas, Aquila y Priscila, Lucas el médico, Timoteo. Claudia reconoció algunos de esos nombres de sus lecturas bíblicas, pero otros le eran completamente desconocidos. Cuando le preguntó a Sofía quiénes eran esas personas, la niña respondió con naturalidad. Eran los que estaban en la casa de María cuando Pedro fue liberado de la prisión por el ángel. Yo también estaba allí. Me acuerdo de que Dorcas me dio pan con miel porque tenía hambre. El padre Antonio, al escuchar este relato, consultó con un biblista especializado en el Nuevo Testamento que confirmó algo asombroso. El episodio de la liberación milagrosa de Pedro de la prisión está narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y efectivamente menciona que la comunidad estaba reunida en la casa de María. Sin embargo, los nombres que Sofía mencionaba no aparecían todos en ese pasaje específico, sino que estaban dispersos en otras cartas paulinas y textos del cristianismo primitivo. ¿Cómo podía una niña de 6 años que apenas asistía a la catequesis dominical conocer esos detalles y, más aún, situarlos todos en el mismo contexto histórico? Pero las evidencias más contundentes vendrían de su conocimiento sobre la arquitectura y la geografía de la Roma del siglo I. Un día, Sofía dibujó un mapa extremadamente detallado de lo que ella llamaba el camino desde la prisión mamertina hasta donde lo mataron. Cuando este dibujo llegó a manos del doctor Emilio Rossetti,
un arqueólogo italiano especializado en la Roma imperial que estaba visitando Buenos Aires para una conferencia, el hombre quedó estupefacto. El mapa mostraba calles, edificios y puntos de referencia que correspondían casi exactamente con la topografía de la Roma antigua, incluyendo estructuras que habían sido descubiertas mediante excavaciones arqueológicas apenas en las últimas décadas, y que difícilmente aparecían en textos de divulgación accesibles al público general, mucho menos a una niña argentina. Rossetti solicitó reunirse personalmente con Sofía. El encuentro tuvo lugar en la casa de los Martínez, con la presencia del padre Antonio y de un psicólogo infantil que había estado trabajando con la familia. El arqueólogo llegó con escepticismo científico, preparado para desmantelar lo que suponía sería un caso de sugestión o conocimiento fragmentario mal interpretado, pero lo que experimentó en esa tarde cambió su perspectiva profesional para siempre. Durante la conversación, Sofía le describió a Rossetti detalles arquitectónicos de la prisión mamertina que solo arqueólogos especializados conocían. Habló de 2 niveles subterráneos, describió el tipo de piedra utilizada en las paredes, mencionó una pequeña abertura en el techo de la celda inferior, por donde descendían a los prisioneros. Pero lo que realmente convenció al arqueólogo fue cuando Sofía dibujó un símbolo específico, que ella decía haber visto grabado en una de las paredes de la celda. Un pez con las letras griegas Ichthus, Ichthys. Rossetti confirmó que excavaciones recientes en la Tullianum, nombre romano de la prisión mamertina, habían descubierto precisamente ese símbolo cristiano primitivo en una ubicación que no era de conocimiento público todavía. El elemento sobrenatural del caso se manifestó de manera cada vez más evidente. Sofía comenzó a experimentar lo que solo podían describirse como visiones despierta. En medio de actividades cotidianas, la niña entraba en un estado de trance donde su voz cambiaba, adquiría un tono más grave y hablaba en primera persona sobre eventos que había vivido 2000 años atrás. Durante uno de estos episodios, grabados en video por el psicólogo con permiso de los padres, Sofía narró la escena completa del arresto de Pedro con un nivel de detalle cinematográfico. El sonido de las botas de los soldados en las escaleras de piedra, el olor a aceite de las lámparas, el llanto de las mujeres que suplicaban por la vida del apóstol. La comunidad religiosa de Córdoba, y pronto de toda Argentina, comenzó a dividirse en su reacción ante el caso. El obispo local convocó una comisión de investigación compuesta por teólogos, médicos y expertos en fenómenos paranormales para evaluar la situación. Algunos sacerdotes veían en Sofía un don divino, una señal de que Dios quería recordar a la humanidad el sacrificio de los primeros mártires cristianos. Otros expresaban profunda preocupación teológica. La doctrina católica oficial no acepta la reencarnación, considerándola incompatible con la fe cristiana. ¿Cómo podían conciliar las evidencias aparentemente irrefutables de que Sofía recordaba una vida anterior con las enseñanzas fundamentales de la Iglesia? El padre Julián Campos, un teólogo conservador miembro de la comisión investigadora, se convirtió en el más vocal crítico del caso. Argumentaba que las memorias de Sofía podrían ser implantadas por entidades demoníacas que buscaban sembrar confusión y herejía. Citaba el Catecismo de la Iglesia Católica y las encíclicas papales que rechazaban explícitamente la reencarnación. Para el padre Campos, no importaba cuán convincentes fueran las evidencias empíricas. Aceptar que Sofía había vivido antes era aceptar una doctrina oriental incompatible con el cristianismo. Su solución era simple y radical. La niña necesitaba un exorcismo, no una investigación histórica. Sin embargo, otros teólogos adoptaron una postura más matizada. El padre Antonio y varios de sus colegas argumentaban que quizás el caso de Sofía no era reencarnación en el sentido hindú o budista, sino algo diferente, una forma de memoria colectiva cristiana, una gracia especial donde Dios permitía que ciertas almas recordaran eventos cruciales de la historia de la salvación con propósitos que solo Él conocía. Citaban casos místicos de santos que habían experimentado visiones tan vívidas del pasado que parecían haberlo vivido, como Santa Teresa de Ávila o San Pío de Pietrelcina. Mientras los teólogos debatían, Sofía continuaba proporcionando detalles verificables. Habló de las condiciones climáticas específicas del día de la crucifixión de Pedro, describiendo un viento cálido que venía desde el sur y nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. Cuando consultaron registros meteorológicos históricos, basados en anillos de crecimiento de árboles antiguos y otras proxies climáticas, los científicos confirmaron que efectivamente, alrededor del año 64-67 d.C., el periodo estimado de la muerte de Pedro, hubo patrones climáticos inusuales en Roma que coincidían con la descripción de Sofía.
La niña también proporcionó detalles sobre la vestimenta y apariencia física de Pedro, que concordaban con descripciones encontradas en textos apócrifos del cristianismo primitivo, que apenas habían sido traducidos al español. Describió al apóstol como un hombre robusto, de estatura mediana, con cabello y barba grises, ojos oscuros y arrugados por el sol, con manos callosas de pescador. Mencionó una pequeña cicatriz sobre su ceja derecha, un detalle que aparecía en los Hechos de Pedro, un texto apócrifo del siglo II que Sofía jamás podría haber leído. Pero quizás el elemento más perturbador era el conocimiento emocional que Sofía demostraba. No solo recordaba eventos, recordaba sentimientos, relaciones, miedos y esperanzas. Hablaba con ternura de su familia, en aquella vida anterior, de una madre que había muerto cuando ella era pequeña, de un padre que trabajaba en oficios humildes. Lloraba cuando recordaba el miedo que sintió al ver a Pedro siendo arrestado, la impotencia de no poder hacer nada para salvarlo. En sus dibujos, siempre se representaba a sí misma como una niña pequeña, de no más de 7 u 8 años, lo que sugería que quien fuera que había sido en aquella vida, había muerto muy joven. A medida que el caso ganaba notoriedad, comenzaron a surgir preguntas más profundas. Si Sofía realmente recordaba haber estado presente en la muerte de San Pedro, ¿por qué esas memorias habían despertado ahora? ¿Qué propósito podría tener Dios, si es que esto era un acto divino, al permitir que una niña del siglo XXI reviviera el trauma de haber presenciado un martirio hace 2 milenios? Y la pregunta que todos evitaban pero que flotaba en el aire como una sombra, ¿quién había sido exactamente esa niña en la Roma antigua? ¿Una hija de cristianos perseguidos? ¿Una esclava de menonicenses, alguna familia que simpatizaba con la nueva fe? ¿O algo completamente diferente? El padre Antonio, en sus notas privadas, escribió: «Cada respuesta que obtenemos de Sofía genera 10 preguntas nuevas. Es como si Dios nos estuviera mostrando apenas un fragmento de un tapiz infinitamente más grande, dejándonos adivinar el diseño completo. Si esta niña realmente estuvo allí, si verdaderamente vio morir a Pedro, entonces estamos ante un misterio que trasciende la teología, la historia y la ciencia. Estamos ante la posibilidad de que el alma humana sea algo mucho más complejo y eterno de lo que jamás imaginamos». La historia de Sofía Martínez se filtró al mundo exterior de manera inevitable e inesperada en agosto, cuando tenía ya 7 años. Un periodista de un diario local de Córdoba escuchó rumores sobre la niña que habla en lenguas muertas y decidió investigar. Su artículo inicial, publicado bajo el titular «Niña cordobesa afirma recordar la muerte de San Pedro», fue recibido con una mezcla de curiosidad, escepticismo y burla. Pero cuando el arqueólogo Emilio Rossetti publicó un artículo académico en una prestigiosa revista de estudios clásicos detallando sus hallazgos y verificaciones del caso, la narrativa cambió drásticamente. Los medios internacionales comenzaron a interesarse, y en cuestión de semanas, la historia de Sofía se convirtió en un fenómeno global. La familia Martínez, que había luchado por mantener cierta privacidad, se vio abrumada por la atención mediática. Periodistas de CNN, BBC y cadenas de noticias de todo el mundo acamparon frente a su modesta casa en Córdoba. Roberto tuvo que tomar licencia de su trabajo como carpintero para proteger a su familia del acoso constante. Claudia dejó temporalmente su puesto como maestra para dedicarse tiempo completo a cuidar de Sofía, quien comenzaba a mostrar signos de estrés por la presión. La niña no comprendía por qué tantos extraños querían hablar con ella, por qué sus recuerdos generaban tanto revuelo. Para Sofía, esas memorias eran simplemente parte de quien era, tan naturales como recordar lo que había desayunado esa mañana. La Iglesia Católica, enfrentando un dilema sin precedentes, decidió lanzar una investigación formal y exhaustiva. El Vaticano envió al cardenal Marco Benedetti, un teólogo especializado en casos extraordinarios y miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, para encabezar la investigación. Benedetti llegó a Córdoba acompañado de un equipo multidisciplinario que incluía historiadores, psiquiatras, neurocientíficos, lingüistas especializados en lenguas antiguas y expertos en fenómenos místicos. Su misión era clara: determinar si el caso de Sofía era auténtico, explicable naturalmente, o algo completamente diferente que requeriría una nueva categoría teológica. Las sesiones de investigación se llevaron a cabo en la casa parroquial de San Francisco, lejos de la mirada de los medios. Durante semanas, Sofía fue sometida a pruebas exhaustivas. Lingüistas especializados en arameo y latín vulgar
confirmaron que cuando la niña entraba en sus estados de trance, hablaba dialectos específicos del arameo del siglo I, que se utilizaban en las comunidades judeocristianas de Jerusalén y Roma, incluyendo giros idiomáticos y pronunciaciones que solo se conocían por inscripciones antiguas y manuscritos especializados. La probabilidad de que una niña argentina de 7 años pudiera falsificar ese conocimiento era estadísticamente cero. Neurocientíficos realizaron estudios de resonancia magnética funcional de su cerebro mientras Sofía relataba sus memorias. Los resultados fueron desconcertantes. Las regiones cerebrales que se activaban durante esos episodios eran consistentes con la recuperación de memorias autobiográficas genuinas, no con la imaginación o la fantasía. Además, detectaron patrones de actividad neural inusuales que sugerían acceso a información almacenada de manera no convencional, aunque no podían explicar científicamente cómo era posible que esa información existiera en el cerebro de una niña que acababa de nacer 7 años atrás. Un momento crítico de la investigación ocurrió cuando el equipo le presentó a Sofía una serie de artefactos arqueológicos de diferentes periodos históricos, sin identificar cuáles correspondían a la Roma del siglo I y cuáles no. Con precisión inquietante, la niña identificó correctamente objetos específicos como similares a los que ella recordaba. Una lámpara de aceite de terracota, un estilo particular de sandalia, fragmentos de cerámica con diseños específicos. Pero cuando le mostraron una réplica de una moneda romana de la época correcta, Sofía la tomó entre sus pequeñas manos, la examinó cuidadosamente y con voz temblorosa dijo: «Esta moneda, la vi muchas veces. Tenía una de estas que mi padre me dio». Luego comenzó a llorar, como si ese objeto inanimado hubiera desencadenado un torrente de emociones enterradas durante 2 milenios. La investigación histórica reveló pistas fascinantes sobre la identidad de Sofía en su vida anterior. Basándose en todos los detalles que había proporcionado, los historiadores pudieron establecer que quien fuera que había sido, vivió en Roma entre aproximadamente el año 57 y el 67 de Pierce de Cristo. Era una niña de familia humilde dentro de la comunidad cristiana. Tenía acceso directo a Pedro y otros líderes de la iglesia primitiva, y murió joven, probablemente durante o poco después de las persecuciones neronianas. No era hija de nadie importante, no pertenecía a ninguna familia noble mencionada en registros históricos. Era simplemente una niña más entre cientos que vivieron, creyeron y murieron en el anonimato de la historia. Mientras tanto, la reacción del público global era polarizada. Millones de personas, especialmente cristianos de diversas denominaciones, veían en Sofía una señal divina, una confirmación sobrenatural de la veracidad de los evangelios y la historia cristiana primitiva. Peregrinaciones espontáneas comenzaron a llegar a Córdoba, con fieles que querían conocer a la niña que vio a San Pedro. Testimonios de sanaciones y experiencias espirituales comenzaron a reportarse entre quienes habían estado cerca de ella. Para estos creyentes, Sofía era un regalo de Dios, una ventana al pasado sagrado de su fe. Por otro lado, escépticos y racionalistas argumentaban que debía haber una explicación natural, aunque no pudieran identificarla todavía. Algunos proponían teorías de conocimiento genético heredado, aunque eso no explicaba la especificidad de las memorias. Otros sugerían una forma desconocida de criptomnesia, donde Sofía de alguna manera había absorbido información de fuentes que no recordaba conscientemente. Magos y mentalistas profesionales intentaron replicar las habilidades de Sofía y fracasaron rotundamente. El caso desafiaba todas las categorías conocidas. El conflicto teológico dentro de la Iglesia Católica alcanzó un punto crítico durante un debate televisado entre el padre Julián Campos y el padre Antonio. Campos insistía en que aceptar las memorias de Sofía como auténticas equivalía a abrazar la herejía de la reencarnación. La Iglesia ha condenado esta doctrina desde los primeros concilios, argumentaba con vehemencia. Si decimos que esta niña vivió antes, estamos negando la unicidad del alma, la singularidad de cada vida humana creada por Dios. Estamos abriendo la puerta a doctrinas orientales incompatibles con Cristo. El padre Antonio respondió con una teología más compleja y matizada. Quizás no se trata de reencarnación en el sentido hinduista o budista. Quizás estamos ante un fenómeno que nunca hemos categorizado adecuadamente. La eternidad de Dios trasciende el tiempo lineal. ¿Quién somos nosotros para limitar lo que Dios puede hacer con las almas que Él creó? Santa Teresa de Ávila tuvo visiones tan vívidas de la pasión de Cristo que sentía los dolores físicos de la crucifixión. ¿Era eso reencarnación? No. Era una gracia mística. Quizás Sofía ha recibido una gracia similar,
pero en lugar de visiones, recibió memorias. El debate quedó sin resolución, dividiendo a la comunidad católica en interpretaciones que parecían irreconciliables. En medio de esta tormenta mediática y teológica, Sofía seguía siendo solo una niña. Dibujaba con crayones, jugaba con muñecas, asistía a la escuela, aunque ahora con guardaespaldas para protegerla de curiosos y fanáticos. Pero cada noche, antes de dormir, rogaba a sus padres que le permitieran contar la historia completa. «Necesito que sepan quién era yo», les decía con urgencia. «Necesito que conozcan mi nombre de verdad. No solo que fui testigo, necesito que sepan quién fui». Fue el doctor Rossetti quien finalmente encontró la pista definitiva. Mientras examinaba fragmentos de inscripciones cristianas primitivas en los archivos del Museo Vaticano, descubrió un texto breve, apenas legible, en una lápida del siglo I encontrada en las catacumbas de San Calixto en Roma. La inscripción mencionaba a una niña, hija de un curtidor de pieles, que había sido parte de la comunidad de Pedro. El nombre estaba parcialmente borrado, pero había suficiente información contextual para establecer una conexión. Cuando le mostró a Sofía una fotografía de la inscripción, sin revelar su contenido, la niña la miró largo rato, y luego, con lágrimas en los ojos, susurró: «Ese era mi lugar. Allí me pusieron cuando morí». La revelación de la identidad estaba cerca. Y con ella, la respuesta a la pregunta que todos se hacían: ¿quién había sido realmente Sofía Martínez en la Roma del siglo I? El momento de la revelación final llegó en marzo, cuando Sofía cumplió 8 años. El cardenal Benedetti, después de meses de investigación exhaustiva, convocó una conferencia de prensa internacional en el Vaticano para presentar las conclusiones del equipo investigador. La expectativa era inmensa. Representantes de gobiernos, líderes religiosos de múltiples denominaciones, científicos, periodistas del mundo entero, todos congregados para escuchar el veredicto oficial sobre el caso más extraordinario de memoria histórica e inexplicable que se hubiera documentado. Pero antes de la conferencia oficial, Benedetti viajó personalmente a Córdoba para reunirse en privado con Sofía y su familia. En la intimidad de la sala de la casa de los Martínez, con solo los padres, el padre Antonio y un historiador especializado presente, el cardenal le explicó a la niña lo que habían descubierto. Con voz suave y paternal, comenzó a narrar la historia de una pequeña que vivió hace 2000 años, alguien cuyo nombre casi se había perdido en el olvido de los siglos. «Sofía», dijo Benedetti, «hemos identificado quién fuiste en aquella vida. Tu nombre entonces era Livia. Livia, hija de Marcus, un curtidor de pieles que vivía en el barrio del Trastevere en Roma. No eras noble, no eras famosa, no eras hija de ningún personaje histórico conocido. Eras solo una niña de una familia humilde que se había convertido al cristianismo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía mientras Benedetti continuaba. El cardenal explicó que, basándose en inscripciones fragmentarias encontradas en las catacumbas, registros parciales de la comunidad cristiana primitiva y los propios recuerdos de Sofía, habían podido reconstruir la vida de Livia. Su padre Marcus había conocido a Pedro cuando el apóstol llegó a Roma alrededor del año 60 d.C. Marcus, aunque era un trabajador humilde, tenía una profunda fe, y abrió su hogar para las reuniones clandestinas de los cristianos. Livia creció rodeada de estos primeros creyentes, escuchando las historias de Jesús directamente de labios de Pedro. «Tenías apenas 7 años cuando Pedro fue arrestado», continuó Benedetti. «Estabas presente en la casa cuando llegaron los soldados, viste cómo se lo llevaban, y días después, cuando lo crucificaron, el cardenal hizo una pausa, viendo cómo Sofía, ahora con los ojos cerrados, asentía lentamente, reviviendo cada momento. Tu padre te llevó allí, no para que sufrieras, sino porque Pedro lo había pedido. Quería que los niños de la comunidad lo vieran, para que recordaran su sacrificio, para que cuando crecieran, pudieran contar lo que habían presenciado». Pero había más en la historia. Los investigadores habían descubierto que Livia murió apenas un año después, durante la terrible persecución neroniana que siguió al gran incendio de Roma en el año 64 d.C. Según los fragmentos de registros que pudieron encontrar, Marcus fue ejecutado como cristiano, y su hija Livia murió poco después, probablemente de hambre y enfermedad después de quedar huérfana en una ciudad que perseguía violentamente a los seguidores de Cristo. Tenía solo 8 años cuando murió, la misma edad que Sofía tenía ahora. «¿Por qué yo?», preguntó Sofía con voz pequeña. «¿Por qué recuerdo? Había muchos otros niños allí. ¿Por qué solo yo volví con estas memorias?». El cardenal Benedetti, un hombre acostumbrado a tener respuestas teológicas precisas para cada pregunta, admitió que no lo sabía.
Ese es el misterio que trasciende nuestra comprensión, Sofía. Quizás Dios quiere que el mundo recuerde que no solo los apóstoles famosos, no solo los santos canonizados, sino también las personas comunes, los niños, los olvidados, fueron parte de la historia sagrada. Quizás tu testimonio es para recordarnos que cada vida tiene valor eterno, incluso aquellas que la historia no registró. La conferencia de prensa en el Vaticano fue transmitida en vivo a millones de personas en todo el mundo. El cardenal Benedetti presentó las evidencias meticulosamente. Los análisis lingüísticos, las verificaciones arqueológicas, los estudios neurocientíficos, los documentos históricos fragmentarios que confirmaban la existencia de Marcus el Curtidor y su familia en la comunidad cristiana de Roma del siglo I. Mostró la inscripción funeraria parcialmente erosionada que mencionaba a Livia, hija de Marcus, quien vio al pescador partir hacia la gloria. La Iglesia Católica, después de una investigación exhaustiva, no puede explicar este fenómeno mediante mecanismos naturales conocidos, declaró Benedetti con gravedad. Tampoco podemos categorizarlo dentro de nuestras doctrinas tradicionales sobre el alma y la vida después de la muerte. Lo que podemos afirmar es esto. La niña Sofía Martínez posee conocimientos detallados, verificables y precisos sobre eventos ocurridos en Roma hace casi 2000 años, conocimientos que no pudo haber adquirido por medios normales. La hipótesis más coherente con la evidencia es que de alguna manera, por medios que solo Dios conoce, ella retiene memorias de una vida anterior como Livia, testigo del martirio de San Pedro. El anuncio provocó reacciones explosivas. Para algunos, era la confirmación científica de verdades espirituales que la ciencia materialista había negado durante siglos. Para otros, era un desafío inquietante a doctrinas cristianas fundamentales. Denominaciones protestantes debatieron acaloradamente sobre las implicaciones. Iglesias ortodoxas expresaron cautela, pero curiosidad. Comunidades hinduistas y budistas señalaron que sus tradiciones siempre habían sostenido la realidad de vidas anteriores. Y los científicos, aunque incómodos con las implicaciones sobrenaturales, no podían descartar la evidencia. En Córdoba, la vida de la familia Martínez cambió para siempre. Su casa se convirtió en un lugar de peregrinación, no para adorar a Sofía, sino para conectarse con un misterio que trascendía el entendimiento humano. Roberto y Claudia establecieron límites estrictos, protegiendo la infancia de su hija lo mejor que podían. Sofía continuó asistiendo a la escuela, jugando con sus amigos, viviendo una vida tan normal como era posible dadas las circunstancias extraordinarias. Pero por las noches, cuando todo estaba tranquilo, Sofía todavía recordaba, ya no con el terror y la confusión de los primeros años, sino con una especie de paz melancólica. Recordaba a su padre Marcus, curtiendo pieles bajo el sol de Roma, con manos ásperas pero corazón tierno. Recordaba las reuniones secretas donde Pedro contaba historias de Jesús, su voz profunda resonando en las habitaciones pequeñas. Recordaba el miedo, el hambre, el dolor de la persecución. Y recordaba haber visto al gran pescador crucificado cabeza abajo, muriendo con una oración en los labios. El legado del caso de Sofía Martínez, Livia, se extendió mucho más allá de las discusiones teológicas o científicas. Representó un recordatorio profundo de que la historia sagrada no fue construida solo por figuras monumentales, sino también por personas comunes. Padres trabajadores, niños inocentes, creyentes anónimos que vivieron, creyeron y murieron sin que sus nombres fueran registrados en ningún evangelio o carta apostólica. Livia no era nadie importante en términos históricos, pero su testimonio, preservado de manera imposible a través de 2000 años, se convirtió en uno de los más poderosos. Años después, cuando Sofía era ya una adolescente, escribió un libro titulado Yo vi a Pedro morir. En él, narró con detalles exquisitos y emotivos la vida de Livia, no como una historia ajena, sino como su propia memoria. El libro se convirtió en un bestseller internacional, no solo entre cristianos, sino entre todos aquellos fascinados por los misterios de la existencia humana. La pregunta central que planteaba resonó en millones de corazones. Si una niña común de hace 2000 años pudo regresar con memorias intactas, ¿qué significa eso sobre la naturaleza del alma, el tiempo y el plan de Dios? La Iglesia Católica, pragmática en su sabiduría milenaria, decidió no pronunciarse definitivamente sobre la naturaleza teológica exacta del fenómeno. No declararon a Sofía santa ni hereje, simplemente reconocieron que habían sido testigos de algo extraordinario que desafiaba categorización. El caso permaneció abierto, un misterio sagrado que invitaba a la reflexión más que a la resolución dogmática. Para Sofía, sin embargo,
La revelación de su identidad anterior trajo una paz que había estado buscando inconscientemente desde que tenía 5 años. Ahora sabía quién había sido. Sabía que Livia había existido, que su breve vida había tenido significado, que su testimonio del martirio de Pedro no se había perdido en el olvido. En cierto sentido, al recordar, Sofía había salvado a Livia de la muerte total del olvido, y quizás ese era todo el propósito, que al menos una de las incontables personas comunes que construyeron el cristianismo primitivo, con su fe ordinaria y su sufrimiento extraordinario, fuera recordada, valorada, conocida. La gran pregunta permanecía sin respuesta. ¿Por qué Livia había regresado como Sofía? ¿Por qué precisamente en el siglo XXI, en Argentina, a esta familia en particular? ¿Qué propósito divino o cósmico había detrás de esta improbable transmisión de memorias a través de 20 siglos? Nadie lo sabía, y quizás esa era precisamente la lección. Algunos misterios no están destinados a ser completamente resueltos, sino a recordarnos que la realidad es infinitamente más vasta, más extraña y más sagrada de lo que nuestra comprensión limitada puede abarcar. Sofía Martínez, que fue Livia hace 2000 años, vivió su vida entre estos dos mundos: el mundo ordinario de la escuela, las amistades y la familia, y el mundo extraordinario de memorias imposibles que la conectaban directamente con los orígenes de su fe. Y en su existencia, en su testimonio, millones encontraron no respuestas definitivas, sino algo quizás más valioso: una invitación a creer que el universo guardaba misterios más profundos que cualquier ciencia o teología habían comenzado a explorar.